Bien, el día de hoy vamos a continuar con los temas del curso. Y bueno, para ello me gustaría saber si hasta este momento existe alguna duda con los dos modelos que hemos revisado hasta este momento. Quiero decir, con el modelo de movimiento armónico simple, en el cual tenemos un elemento de inercia, un elemento de restitución, y con el modelo de amortiguamiento. Tenemos un término de masa, un término o de inercia, un término de restitución y además tenemos un término de amortiguamiento. Duda como tal, ¿no? Solamente creo que todavía a mí por lo menos se me dificulta un poco establecer el método de energías, pero ya estoy practicando. Ok, perfecto, me parece bien. Sobre todo el método de energías es muy útil para la parte de movimiento armónico simple porque no tenemos un término que disipe energía. Entonces el método de energías tienes, digamos, es más útil cuando la energía mecánica se conserva porque la derivada temporal de la energía mecánica total es cero. Entonces, bueno, por esa razón es que no hemos utilizado método de energías para el método de amortiguamiento, porque pues como vimos la energía mecánica no se conserva. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario sobre lo que hemos visto hasta este momento? Yo tengo una pregunta sobre uno de los problemas que dejó para que revisáramos, profesor. Ok, sí. Hay un problema que tiene un sistema bloque-resorte, pero en vez de tener solo un resorte, tiene dos resortes Ok. conectados uno al otro, como si fueran en serie. ¿Cómo debería de analizar ese caso? ¿Las constantes K se suman o existe algo más? ¿Y se puede afirmar que el desplazamiento o elongación de uno es igual al segundo? En este caso, ¿cómo están ubicados tus resortes? Por ejemplo, tienes la masa, me imagino que está en el eje X. ¿Esos resortes están ubicados de qué manera? Están conectados, bueno, están de un solo lado, o sea, De, supongamos que del lado izquierdo y en serie. Está conectado uno y luego el segundo está conectado a ese resorte y finalmente llega ajá. hasta a la pared. Ah, ok, ok. Entonces los dos resortes están del lado, me imagino, izquierdo, conectados al bloque. Sí, así es. Ok, vale. En ese caso, la forma en que lo puedes analizar es mediante el sistema, bueno, se me ocurre, ¿no? Fuerzas. Ahora, si el eh, primero asume que estás en la posición de equilibrio, en donde ambos resortes están en estado natural, no están ni estirados ni comprimidos, y posteriormente considera que desplazas el bloque, digamos que hacia la derecha, una cierta cantidad X. Por lo tanto, esa cantidad X es la misma cantidad que con los que los resortes se van a estirar en este caso. Entonces vas a tener cuántas fuerzas actuando sobre tu sistema, bueno, sobre el bloque. Si los dos resortes están en serie, sería solo una fuerza, ¿verdad? De resorte. Sí, sí, pero aquí el secreto está en tratar esa fuerza como una fuerza equivalente, porque tienes justamente dos resortes. A ver, voy a pasar a la pantalla, ya lo estaba compartiendo. Ok, bueno, ahora revisamos esta parte. Bien, entonces vamos para acá abajo. Entonces tu problema dice que tiene los resortes, me imagino, uno así y el otro así. ¿Eso sí como lo estoy entendiendo? Sí, profesor, es correcto. Ok, vale. Entonces sí, considera de inicio una condición de equilibrio.
En esta posición está tu sistema totalmente en reposo. Y posteriormente asumimos que ese objeto lo desplazas una cierta cantidad X fuera del punto de equilibrio. Lo desplazamos así. Ya no está en el X0. Lo hemos desplazado. Ahora, lo que va a suceder con tus resortes es que evidentemente en este caso se van a estirar. Por ponerlo de alguna manera, ¿no? Listo. Una distancia X. Entonces, tu bloque va a sentir una fuerza que lo va a tirar hacia la izquierda, lo va a jalar hacia la izquierda. Ahora, esa fuerza va a ser dada por una constante de resorte equivalente que no conoces todavía, multiplicado justamente por la distancia X que has desplazado tu sistema del equilibrio. Ahora, esta distancia X es... ahora, si analizamos cada resorte, vamos a llamarlo el 1, que será este K1, y este resorte K2. Ahora, si analizamos de manera individual cada resorte, vas a encontrar que el primero va a tener una fuerza F1 X1 y tu fuerza F2 va a ser KX2 K2 X2. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profesor. Tal vez sea importante mencionarle que para este caso los dos resortes tienen la misma constante. Ok, ese sería el caso particular. Este sería un caso bastante particular, donde las dos constantes de resorte valen igual. Vamos a intentar discutir el caso más general, donde ambos resortes tienen valores distintos. Y ya nada más al final, pues reducimos, ¿no? Tomamos K1 igual a K2. Vale, entonces, la distancia X que estamos desplazando nuestro bloque, también se puede ver como los desplazamientos como la suma de los desplazamientos individuales. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos resortes, por su cuenta, se está deformando una cantidad distinta. Porque tiene ¿cómo se le llama? Una rigidez diferente. Entonces, aunque el bloque lo estamos desplazando fuera del equilibrio a una distancia X, de manera individual, cada resorte se va a estar deformando de forma diferente. Pero lo que podemos garantizar es que la suma de estos desplazamientos X1 y X2 es igual al desplazamiento total que estamos efectuando. Pensemos, es decir, lo que estoy tratando de indicar aquí con esta idea es que aunque tengo esos resortes, lo estoy viendo como si tuviera solamente uno, que acabo de desplazar fuera del equilibrio. ¿Sí queda claro esa idea? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces ahora, de esta manera, esta X que tenemos aquí, lo puedes ver como sería F1 sobre X1 más sería F2 sobre X2.
Los desplazamientos individuales pues van a depender justamente de las constantes de resorte que le corresponde a cada uno de los elementos que están aquí presentes. ¿Vale? Entonces, déjame ver qué vamos a hacer ahora. Vale. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, profesor. ¿se puede dar con 3 resortes? Así ¿Perdón? en serio. Que si es posible que también se pueda dar con 3 resortes. Un caso así con 3 resortes. O eso ya es muy extraño. No, se puede ser. O sea, este problema se puede generalizar de manera que podamos incluir más de 2 resortes. Y además cada resorte que tenga distintos valores de rigidez. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese sería este que tenemos aquí, es el caso más simple en el sentido de que solamente tenemos 2 resortes, pero a su vez se puede aún simplificar más considerando que las constantes de resortes tienen el mismo valor. Vale, entonces, bueno, tenemos ¿cómo se llama? Situación, pero por otro lado, de esta ecuación, tenemos que este desplazamiento X también se puede ver como la fuerza, bueno, ¿cómo se llama? Una constante de resorte equivalente en el sistema por X, ¿no? Vean esto que tenemos aquí. Entonces, esto a su vez podemos ver como fuerza entre la constante de resorte equivalente. ¿Vale? Entonces, ahora, aquí viene el paso importante, o el detalle importante. Esta fuerza de la que estamos aquí hablando, que está, digamos, simulando el hecho de tener una especie de resorte aquí equivalente, piénselo esto como ¿cómo le llaman? ¿Han tenido un curso de circuitos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí. bueno, pues piénsenlo exactamente como una resistencia equivalente. Entonces estamos aquí, esta resorte azul superpuesto es justamente ese resorte equivalente que tiene un coeficiente o un valor de una constante de rigidez dada de esta manera. Vale, entonces la fuerza que estamos nosotros estimando aquí y que aparece acá abajo del despeje tiene el mismo valor que está apareciendo en F1 y F2, es decir, que estas F en realidad son el mismo valor de F que tenemos aquí al lado. Esta F. ¿Ok? Lo que está sucediendo es que los resortes al tener coeficientes K diferentes, se van a estar, aún y cuando apliquemos la misma fuerza, se van a estar deformando de manera distinta por la rigidez. Ese hecho está justamente indicado aquí, como en la dependencia con X1 y X2. Aún y repito, cuando estemos aplicando la misma fuerza. Para este sistema, al ser la única fuerza presente, la de estos resortes durante el movimiento, esta fuerza aquí y esta tienen el mismo valor, que además coincide con esta fuerza generada por el sistema que estamos llamando equivalente. Entonces, de esta relación,
podemos ver que 1 entre la K equivalente es igual a 1 entre K1 más 1 entre K2. Y entonces ya tenemos el valor para ese sistema de la constante resorte equivalente para ese sistema cuando los resortes se colocan de forma en serie. Gracias, profesor. Sí, ok. Me decían que ya tomaron un curso de circuitos. ¿Vieron sistemas con resistencias, me imagino, y con capacitores? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando Sí, conectan, ¿sí? Ok. No sé, bueno, no sé si les hicieron notar que cuando una resistencia, perdón, cuando tienen un conjunto de resistencias en serie, por ejemplo, la resistencia equivalente pues es la suma de todas las resistencias, ¿no? Y cuando tenemos resistencias en paralelo, resulta algo de este estilo, una relación similar a esta. ¿Qué pasa con los capacitores? ¿También vieron problemas con capacitores en serie y en paralelo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento ahí? En serie, así como la expresión que usted escribió, y en Ajá, paralelo se suman. se suman. Bueno, eso es una alerta de spoiler importantísima porque bueno, falta todavía un poquito, pero bueno, no mucho, para ver los análogos eléctricos de estos sistemas. Entonces vean aquí que está sucediendo algo muy interesante. El comportamiento para resistencia, bueno, en este caso, resortes colocados en serie, tienen una dependencia muy parecida a lo que sucede con capacitores. Los capacitores almacenan carga eléctrica. En pocas palabras, energía eléctrica. La resistencia, bueno, perdón, aquí los resortes están almacenando energía potencial. Entonces, bueno, aquí ya empieza a aparecer justamente analogías entre esos sistemas que vamos a ver más adelante, pero bueno, aquí simplemente aprovechando este ejercicio que acaban de comentar, pues hago ese adelanto, ¿no? Para que, bueno, también se vayan preparando en cuestiones de recordar un poquito de lo que ya conocen o habrán visto sobre circuitos eléctricos. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al Yo tema tengo de hoy? otra pregunta, profe. Sí. En el análisis de torcas, usted dijo que teníamos que agregar un signo negativo, pero no me queda bastante claro esa parte. Me refiero a que nosotros podríamos evitar ese signo si colocáramos el signo de las torcas correctamente, o siempre se va a poner aunque coloquemos el signo de las torcas correctamente. El signo de las torcas correctamente. Más bien, más que, creo que, a ver, para colocar el signo de las torcas, pues lo único que hay que tomar en cuenta es cómo están actuando las fuerzas para generar la rotación. Entonces, bueno, en ese aspecto no creo que haya mucho, o no debería haber duda. Entonces, vamos a ver un caso bastante simple, el péndulo simple. Tenemos el mismo péndulo, pero lo estamos analizando en instantes distintos. Entonces, pensemos en esta situación. En esta escena de la izquierda tenemos el peso y tenemos la componente del peso que es la que genera torque, que es esta línea en color azul. Entonces, esta componente que voy a llamar W perpendicular a la línea de acción o el brazo de palanca, ¿ok? ¿Qué torque está produciendo?
sobre esta masa, sobre todo este arreglo. Ay, es negativa y sería como la componente de peso perpendicular con el brazo de palanca. Con el brazo de palanca, que para fines prácticos vamos a llamarlo L, ¿no? Que es el largo de la cuerda. Bueno, entonces esta torca es negativa. Entonces tenemos que asignarle un signo negativo. L, la perpendicular, por el brazo de palanca que tiene este valor, L. Ahora, del otro lado, en la figura de la derecha, tenemos la misma situación. Tenemos el peso, tenemos la componente de este vector, en color azul, ortogonal al brazo de palanca, entonces también W perpendicular. ¿Cómo va a ser la torca aquí o el momento? Positivo. Okay, vale, momento de fuerza positivo. Entonces aquí va a ser W perpendicular por L. Listo. Ahora, ¿qué saben o qué recuerdan que sucede, por ejemplo, ya sea con las fuerzas o con los momentos de fuerza? Si tenemos, por ejemplo, un objeto moviéndose horizontalmente y le aplican una fuerza hacia la derecha, ¿hacia dónde va a estar moviéndose este objeto? En el sentido de la fuerza, hacia la derecha. Exactamente, en el sentido de que se le está aplicando la fuerza. Eso lo sabemos por las leyes de Newton. En ese sentido, algo similar ocurre con esa torca. Por ejemplo, analizamos esta torca nada más, la del lado izquierdo, ¿hacia dónde va a tender a girar todo el sistema? Hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo, ok. Entonces, bueno, será, si dejáramos este sistema así actuar con este peso, o al menos con este momento de fuerza, el movimiento que observaríamos podría ser este, ¿no? O sea, el péndulo da una vuelta completa. ¿Hasta aquí sí vamos bien con esta idea? Sí, profe. ¿Sí? Ok, pero entonces no es lo que ocurre para ángulos pequeños. Para ángulos pequeños, ¿qué es lo que observamos? Que este objeto se mueve en esta dirección, se detiene y después regresa. Entonces, eso ya nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado con cómo asignamos los signos para este problema. Nótese, regresemos al caso de la fuerza, el caso horizontal. Aquí está la masa. Si aplicamos esta fuerza hacia la derecha, bien me dijeron, el objeto se va a mover hacia la derecha, en el sentido de la acción de la fuerza. Ok. Pero si esta fuerza es producida por un resorte, si yo hago que el objeto se mueva hacia la derecha, la fuerza de resorte actúa, entra en juego y jala hacia la izquierda. Se está oponiendo al movimiento de este bloque. Lo mismo va a estar sucediendo con los momentos de fuerza aquí. Este signo menos me está indicando que el momento de fuerza está generando una torque, tiene dirección negativa, porque el movimiento o la rotación es positiva. Se está oponiendo. Por eso le dejamos un signo positivo aquí. ¿Qué pasa del otro lado? Si esta fuerza la dejáramos actuar así sin cuidado, en nuestro análisis lo hiciéramos muy a la ligera, lo que podríamos estar describiendo es una situación donde ahora el péndulo realiza este movimiento. Lo cual, por acción solamente del peso, no va a ocurrir. Tendremos que darle un empuje extra a esa masa para que pueda hacer esta trayectoria cerrada que acabo de dibujar. Pero si dejamos actuar solamente el peso, eso no va a ocurrir, sino que van a ocurrir las oscilaciones que analizamos. Ahora, en este caso, la torca tiene una dirección o un sentido o signo positivo.
pero esa torque se está oponiendo al desplazamiento que está sufriendo la esferita esta. Es decir, que esta a su vez tiene una aceleración negativa. Qué profe. Creo que ya Ajá, ¿vale? entiendo mejor. Sí, muchísimas gracias. Okay, y nada más para rematar, pues vean que estos dos sistemas son equivalentes. O sea, si este menos lo mandamos de este lado, recuperamos la expresión que tenemos a la izquierda y viceversa. Entonces hay mucho cuidado con el signo. Muy bien. ¿Más preguntas? Si no, para ya pasar a lo que tenemos para este día. Profesor, disculpe, Sí. solo para asegurarme de que comprendí lo que está diciendo hace un momento. En resumen, podríamos decir que si la fuerza sigue la dirección del movimiento, podemos poner como la aceleración positiva. Si Podemos es... igualarlos siendo positivo. O sea, más. Exacto. Si tú dices que, digamos, igualas los dos signos, o sea, tanto recordemos, bueno, la segunda ley de Newton, ya sea en forma traslacional o en forma rotacional, ¿qué nos está diciendo? Nos habla de causa-efecto. Entonces, si tú tienes una fuerza, esa es tu causa, tu agente causante de movimiento, que está hacia la derecha, evidentemente tu movimiento va a realizarse en esa dirección, que es lo que teníamos en la primera situación, donde la fuerza apuntaba hacia la derecha. Pero, ¿qué pasa en concreto con estas fuerzas restitutivas? Por ejemplo, la del resorte, o en el caso de un péndulo, la componente del peso. Que estas fuerzas tienden a hacer que el sistema regrese a una posición de equilibrio. Entonces actúan de forma de tal que su dirección es contraria al desplazamiento. Por esa razón, si la fuerza va, por ejemplo, tiene dirección positiva, es porque el movimiento fue en dirección negativa, o viceversa. Si el movimiento fue positivo, entonces esta fuerza tiene que ir en la otra dirección contraria. Porque porque en el modelo físico que estamos escribiendo, estas son las causantes de que el sistema regrese al equilibrio. Lo mismo con la torca o los momentos de fuerza. Si tú dices que ambas son positivas, quiere decir que esta torca va a estar generando una rotación de esta manera. O sea, vas a poner a girar el péndulo. Bueno, ni siquiera va a ser péndulo, sino que va a ser una esfera moviéndose y girando alrededor de este punto. Pero en el momento en que pones esto de manera, bueno, con los signos alternados, estás asignando a este momento de fuerza la característica o la propiedad de que se opone al desplazamiento y por lo tanto va a tender a hacer que el sistema regrese a su condición de equilibrio, que es cuando el bloque, bueno, la masa esta está de forma vertical. Gracias, profesor. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, bueno, esas son las generalidades que para este tipo de sistemas. Bueno, el modelo que vamos a revisar hoy, sigue la misma línea de lo que ya hemos visto. Lo único distinto es una fuerza extra que vamos a considerar, pero no cualquier fuerza, no una fuerza arbitraria, sino que una fuerza que tiene una dependencia también en el tiempo y que además va a ser periódica. A ese tipo de sistemas o de modelos, bueno, se le conoce como de oscilaciones forzadas. Es decir, vamos a estar induciendo en el sistema mecánico las oscilaciones. Entonces, vamos a recordar, para los sistemas mecánicos que estamos revisando, tenemos tres términos, que justo en el tema que revisamos hasta el día de ayer, hemos incluido estos tres elementos. Término de masa o inercia, el término de restitución, o que va a almacenar energía, y el término de amortiguamiento. Entonces, bueno, este era el sistema que habíamos estado describiendo hasta el día de ayer.
¿Qué va a ser lo diferente en estos sistemas llamados de oscilaciones forzadas? Bueno, que si este sistema nosotros lo dejáramos en el tiempo, como ya vimos, dependiendo del valor del coeficiente gamma de amortiguamiento, comparado con la masa del bloque o del objeto que está oscilando y de la constante resorte, por ejemplo, este sistema podría o bien ser sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. En particular, ¿qué pasa con el subamortiguado? Que después de algún cierto tiempo las oscilaciones van a cesar. Va a haber un periodo, va a haber un intervalo de tiempo en el que vamos a ver oscilaciones, el sistema va a estar realizando vibraciones, pero eventualmente van a cesar este movimiento. Bueno, lo que hacemos para preservar esas oscilaciones es lo siguiente: incluir una fuerza adicional, aquí lo voy a describir de esta manera, una fuerza extra, que mantenga, vamos a decirlo así, vivas las oscilaciones, o sea, que mantenga el movimiento oscilatorio en el sistema. Entonces, estas fuerzas vamos a hacer que dependan del tiempo. Junto con estas fuerzas, entonces, vamos a estar alimentando al sistema y manteniendo las oscilaciones. Entonces, ese es el sistema que vamos a estar analizando. Ahora, las fuerzas que vamos a estar considerando van a ser muy particulares, porque para los fines que queremos seguir en este curso, estas fuerzas van a tener la siguiente dependencia en el tiempo. Van a tener, evidentemente, una magnitud, que vamos a llamar F0, y la dependencia temporal la vamos a describir a través de una función seno, por ejemplo. Y esta fuerza va a tener su propia frecuencia, que vamos a llamar omega F. Aquí, por el tiempo. ¿Okay? Aquí yo estoy eligiendo seno, pero si ustedes pueden revisar en la literatura, habrá ocasiones en las que se prefiere utilizar la función seno. Al final de cuentas, lo que importa aquí es el que sean fuerzas periódicas también en el tiempo. ¿Okay? Entonces aquí la omega F que estoy incluyendo es la frecuencia con la que esta fuerza va a estar actuando sobre el sistema. Y bueno, vamos a hacer el análisis y vamos a ver qué relación hay entre esta omega F y la frecuencia natural del sistema, ya sea para un sistema con amortiguamiento o sin amortiguamiento. Entonces, ¿queda claro lo que el nuevo enfoque que le vamos a dar a esto? Aquí para poner nombres, aquí F0, vamos a llamarlo como la amplitud de la fuerza. Y la omega F, ahora la pongo, va a ser la frecuencia forzada. Entonces, omega 0, amplitud de la fuerza, omega F, será la frecuencia forzada o asociada a la fuerza extra que estamos incluyendo aquí. Bien, vamos a analizarlo similar a lo que teníamos antes en dos rubros. Primero, vamos a considerar el caso en el que no hay amortiguamiento, que es el caso más simple. Entonces vamos por el momento a olvidarnos de este término que está aquí en color rojo, que nos habla del amortiguamiento, y vamos a considerar solamente que tenemos una masa unida a un resorte, pero que también vamos a incluir esta fuerza de reforzamiento. Entonces, para este sistema, vamos a ponerlo así,
Para, para el sistema bloque resorte, ok, con la fuerza F de T, ¿qué forma o qué fuerzas tendremos que involucrar en su diagrama de cuerpo libre? La fuerza F de T, La fuerza F de T, ok. la fuerza de restitución del resorte Muy bien. y el peso. Y el peso, muy bien. Y su normal, ¿no? ¿Qué, perdón? Y la normal que provoca el peso. Exactamente, la normal, porque si no esa fuerza no estaría compensada y tendremos ahí problemas. Muy bien, entonces tenemos la fuerza F de T. Suponiendo que, por ejemplo, estamos en la situación en la que hemos desplazado el objeto hacia la derecha, por lo tanto la fuerza en el resorte se activa, recordemos la ley de Hooke, y entonces dicha fuerza, la del resorte, pues va a estar apuntando hacia la izquierda. Tenemos la fuerza del resorte, aquí Fs. Y las otras dos fuerzas que van a estar presentes, pero que no van, tal cual no van a estar afectando nuestra descripción del problema, pero bueno, vamos a incluirlas aquí para no hacerles el feo. Tenemos la fuerza normal y el peso. Muy bien. Entonces ya tenemos de nuestro diagrama de fuerzas, podemos analizar justamente las que nos van a ser de interés, que son aquellas que están actuando sobre el eje X. Entonces sobre el eje X vamos a tener lo siguiente. La fuerza que depende del tiempo, la extra, menos la fuerza debida al resorte, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si reorganizamos un poco y recordamos qué forma tiene la fuerza debida al resorte, pues vamos a encontrar lo siguiente. Tendremos la aceleración más la constante de resorte por el desplazamiento en el eje X, y esto va a ser igual a esta F de T. Reordenando un poquito esta expresión para recuperar una ecuación diferencial, quedará entonces la segunda derivada de la posición en el eje X más, aquí voy a dejarlo ya directamente, omega 0 al cuadrado, por X, y esto es igual a la fuerza F0 entre la masa por el seno de omega F por T. ¿Hasta aquí preguntas, comentarios con los pasos aquí desarrollados? ¿Qué podemos notar en este problema ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? La ecuación ya no es homogénea. Ya no es homogénea, exactamente. Y por lo tanto, ¿cuál es el procedimiento
para atacar y resolver este problema. Calculamos la tomamos como si fuera homogénea, obtenemos una respuesta homogénea y luego obtenemos la particular. Exactamente, ¿no? Vamos a tener que, bueno, recordando lo que sabemos de ecuaciones diferenciales para este tipo, primero resolvemos para el sistema homogéneo, el cual ya sabemos qué forma tiene, y después debemos determinar la solución particular con el sistema ya bueno, que incluye ya este término que hace que la ecuación diferencial ya no sea homogénea. Entonces, la parte homogénea, esa ya está conocida, ya es conocida por todos nosotros. De hecho, pues fue justamente lo primero que comenzamos a revisar. Entonces, con lo que nos vamos a pelear es determinar la solución particular. Para ello, pues vamos a anotar lo siguiente. Vamos a observar lo que va a estar ocurriendo con el problema y eso nos va a dar pistas para proponer al menos una forma que va a tener la solución particular. A ver, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta fuerza? Esta fuerza que estamos aquí agregando va a estar reforzando las oscilaciones que van a estar, de hecho, presentes por la acción del resorte. Entonces ya sabemos que este resorte va a estar en todo este proceso de oscilaciones, de vibraciones, va a estar almacenando y liberando energía. Va a estar, mientras vaya estirándose o comprimiéndose, va a estar almacenando energía, después la va a liberar y así sucesivamente. Entonces, esta fuerza que estamos aquí agregando tiene como efecto dar un extra, ¿no? un impulso extra a lo que propiamente realiza el resorte. Entonces, no va a alterar, ¿cómo decirlo?, el tipo de movimiento que vamos a estar aquí observando. Es decir, vamos a seguir teniendo oscilaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso nos da una pista de que la solución particular para la ecuación diferencial que tenemos abajo puede también ser dependiente del tiempo con alguna frecuencia. O sea, una solución de tipo oscilante. ¿De acuerdo? Entonces, podemos argumentar lo siguiente. La solución para la ecuación diferencial no homogénea se compone de una solución para la ecuación diferencial homogénea más una solución particular. Esto ya lo sabemos de ecuaciones diferenciales. La solución para la ecuación diferencial homogénea es, ya la sabemos, aquí podríamos simplemente mencionarlo. Entonces la solución, vamos a llamarla XC, que depende del tiempo, pues puede tener esta forma. A por coseno de omega 0, donde omega 0 ya sabemos que es la raíz de K entre M, por T, más una constante, más un desfase, phi. Esta sería la solución para la ecuación diferencial homogénea. Si la función coseno no les agrada, pueden trabajar la función seno. Lo único que habría que hacer es ajustar la phi adecuada para, digamos, reescribir esta solución en términos de una función seno. Entonces, aquí la phi, eso es digamos, lo poderoso que tiene, o la característica importante que hay que recordar. Bien. Ahora, la parte importante, la fuerza F de T tiene como objetivo
reforzar el movimiento oscilatorio del sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un caso muy fácil de visualizar esto es lo que sucede con el columpio. Si ustedes alguna vez, no sé si en su infancia o si tienen familiares pequeños y los han llegado a llevar al parque donde hay algún columpio, si dejamos, por ejemplo, al niño jugando, ¿no? En el columpio, eventualmente, si es por ejemplo, si es un niño muy pequeño, eventualmente el columpio pues va a terminar en reposo. Es decir, tenemos oscilaciones que se van amortiguando. Pero para que mantener el sistema vivo, o sea, que esté realizando oscilaciones, ¿qué es lo que uno hace como adulto, por ejemplo? ¿Lo empujamos? Exactamente, lo estamos empujando constantemente. Es decir, nosotros somos ese agente que provee la fuerza F de T. De esa manera seguimos alimentando el sistema con las oscilaciones. No lo estamos alterando de alguna forma distinta. Lo único que hacemos es este efecto, mantener las oscilaciones. Entonces, como la fuerza F de T tiene como objetivo reforzar este movimiento oscilatorio en el sistema, proponemos la siguiente forma para la solución particular. Entonces, para la solución particular, vamos a escribir que sea x de p como función del tiempo igual a una constante b, distinta a la que tenemos acá, evidentemente, y que tenga igual una dependencia tipo seno ahora en el tiempo, pero que tenga la frecuencia de la fuerza que estamos nosotros agregando. Entonces, esta constante b es la que debemos determinar para ese sistema. Entonces, conociendo esa constante b e imponiendo claramente la condición de que esta función sea solución particular de esta ecuación diferencial, entonces tenemos ya la información o la solución completa. Bien, entonces, déjenme ver. Ok, para referirnos a ella, la ecuación 1. Y esta vamos a llamarla la ecuación 2. Entonces, si sustituimos esta solución particular propuesta en la ecuación diferencial no homogénea que tenemos aquí arriba, ¿qué valor encontramos para ¿cómo se llama? Esta constante b? Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, ok, pongo así para que puedan ver las dos expresiones.
¿Alguien ya encontró alguna la relación que surge para la constante B? Profe, ¿no habría que derivar esa ecuación, digo, esa solución particular dos veces? Sí, es sustituirla en la ecuación 1. La derivas 2 veces respecto al tiempo. Y pues de ahí surge una relación que nos da el valor de B. Profe, yo obtuve que B es igual a F0 Ok, a sobre, ver. Ajá. Sí. sobre la masa por omega 0 al cuadrado menos omega F al cuadrado. A ver, encuentras que B, a ver, entonces no se le hace una división. Ok, en el numerador, ¿qué encuentras? ¿Que es F0? Sí. Ok, numerador F0. Y en el denominador, la masa. La masa, Ok, paréntesis, o sea, multiplica multiplica a omega 0 al cuadrado omega 0 cuadrada, ajá, menos omega F cuadrada. menos omega F cuadrada. Ok, muy bien. Omega F cuadrada. Muy bien, entonces sí, en efecto, esa es la relación que uno puede encontrar al momento de sustituir la solución particular en la ecuación diferencial, hacer un poquito ahí de cálculo y resuelve para B. Entonces, ese es el resultado que uno encuentra. Muy bien. Entonces, con ese valor de B, garantizamos que esta solución entonces sea, sea también una solución para nuestro problema. Entonces la solución general, pues simplemente la suma de la que ya conocíamos, esta de A coseno de omega 0 más T más phi, con esta otra, ¿no? Con B, dada justo por este término. Bueno, aquí vamos a seguir avanzando con la forma de esta B, por lo que quiero mostrarles a continuación. A ver, entonces voy a escribir lo siguiente. A ver, tenemos la F0, que está aquí arriba. Tenemos la M. Y vamos a factorizar de lo que está en color azul, y en paréntesis, la omega 0 cuadrada. Entonces nos va a quedar omega 0 al cuadrado, que multiplica a 1. 1 menos sería omega f cuadrada entre omega 0. Lo vamos a escribir así, simplemente. Omega f, omega 0 aquí dividiendo, esto al cuadrado y cerramos paréntesis. ¿Vale? ¿Cuánto vale m por omega 0 al cuadrado? K. Vale K, exactamente, ¿no? Este término es la constante resorte, K. Muy bien, entonces eso lo podemos aprovechar para escribir lo siguiente. Una forma más, digamos, compacta de lo que ya tenemos. Vale, entonces tenemos aquí arriba, vamos a escribir simplemente, a ver, F0 sobre la constante de resorte. Entonces, este factor que vale K, se lo pego, se lo agrego, lo pongo junto al F0. Listo. Y abajo, pues simplemente nos queda 1 menos el cociente de omega F y omega 0 elevado al cuadrado. De esta manera. Listo. Vale. Entonces, esta sería la forma para el coeficiente B. Bueno, ¿qué podemos entonces concluir de todo este análisis que tenemos en este momento? Bueno, en conclusión, primero, la solución que llamamos XC de T
la que teníamos aquí arriba, XCDT. Aquí pongo la C. Describe las oscilaciones libres. Así las vamos a conocer. Las oscilaciones libres, que ya habíamos visto con anterioridad, que dependen de la frecuencia que hemos llamado omega 0. Que dependen de la frecuencia omega 0. Entonces, bueno, esa parte de la solución, pues bueno, ya la hemos comentado, ya no hay, creo que hasta este momento no hay más que decir. Pero por otro lado, 2, la solución particular es x sub p como función del tiempo, x sub p como función del tiempo, define la vibración forzada, el elemento de masa o el elemento de inercia, o en este caso el bloque, provocado por la fuerza F de t, la que hemos agregado como parte de nuestro análisis. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos encontrando, o es la manera en que podemos concluir lo que estamos aquí obteniendo. Esta fuerza tiene una característica muy importante. Bueno, déjenme aquí, incluso mejor poner con otro color para resaltar la idea. Ok. Estas oscilaciones describen una... no me voy a pensar aquí la palabra. Estas oscilaciones corresponden, vamos a decirlo así, corresponden a un estado que vamos a llamar transitorio. ¿Ok? De manera real, ya digamos en la vida fuera de la teoría, sabemos que esas oscilaciones no van a estar, perdón, estas. Esas oscilaciones no tal cual verlas así en el tiempo, es muy difícil, porque sabemos que el entorno tenemos la fricción, ¿no? Ya sea con superficies, con el entorno mismo. Entonces, ver un sistema oscilante perpetuo es muy difícil, si no atrevería a decir imposible de ver, ¿no? En algún momento estas oscilaciones se van a ir amortiguando, que sería, digamos, la parte un poco más real de esta descripción. Entonces, por esa razón, estas soluciones corresponden a un estado transitorio, un estado en el que tenemos, sí, vibraciones u oscilaciones, pero que eventualmente van a ir cesando. Por otro lado, esas soluciones que llamamos, bueno, particulares, okay, nos están hablando de un estado distinto. Por su parte, estas, bueno, aquí también con otro color. Vale, por otro lado, las oscilaciones forzadas describen o corresponden a un estado continuo.
Es decir, estas oscilaciones permanecen en el tiempo. ¿Vale? Entonces, evidentemente lo que aquí estamos diciendo es que mientras que esta fuerza que estamos agregando aquí no sea cero, no se anule, no la quitemos de nuestro sistema, las oscilaciones van a estar siempre presentes, aun y cuando este sistema se haya amortiguado. Esta fuerza es la que va a proveer de las oscilaciones, ¿no? Va a ser el elemento que va a estar induciéndolas. Vale. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Va bien, profesor. Muy Sí, claro. ok, vale. Ok, bueno, entonces aquí este término B, y justamente por esa razón fue que me permití escribir hasta esta última expresión, nos permite o nos da información muy importante sobre cómo son las oscilaciones en casos muy particulares. Vean, este x de p, o sea, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, sí, es una solución particular, pero no hay que olvidar la parte física. La parte física es que este x de p nos está diciendo cómo nos estamos alejando o nos está dando la posición respecto a la posición de equilibrio. Entonces, no hay que perder de vista eso. Esa es la interpretación de esta función, la ecuación número 2. Entonces, esta x de p, que nos dice cuánto nos alejamos del punto de equilibrio, depende del valor de b. Y el valor de b, a su vez, pues depende evidentemente de la fuerza que estemos aplicando, pero vean, además de una relación entre las frecuencias, la frecuencia forzada, propia de la fuerza que estamos agregando, y la frecuencia natural del sistema, omega 0. Entonces, ahí vamos a comentar lo siguiente. Aquí hay mucha información que podemos nosotros obtener y que va a ser relevante. Bien, entonces, definiendo, entonces aquí vamos a poner aquí, definiendo al factor de amplificación de la siguiente manera. Vamos a definir, bueno, aquí le pongo MF. Vamos a encontrar lo siguiente. Llamaremos al factor de amplificación para ese tipo de sistemas MF de la siguiente manera. Es igual a la constante B entre F0, la intensidad de la fuerza que estamos aplicando, sobre la constante de resorte. A eso es lo que vamos a llamar para ese sistema nuestro factor de amplificación. Bueno, utilizando la información que tenemos inmediatamente arriba, pues vemos que este término, este factor, pues no es otra cosa más que lo que a continuación voy a escribir. Entonces va a quedar esto aquí. 1 entre esta resta. ¿Qué podemos notar en esta del factor de amplificación? ¿Cuál será el comportamiento que va a tener en función de este cociente? Vamos a hacer un gráfico aquí bastante simple de lo que tenemos aquí. A ver, ya. A ver, listo.
Entonces, a ver, en el eje horizontal vamos a colocar este factor, es decir, aquí estamos midiendo omega F entre omega 0. Y aquí en la parte, en el eje vertical tenemos el factor de amplificación, MF. Si graficáramos esto, ¿qué es lo que ustedes podrían observar? Incluso se puede notar de la función tal cual. A ver, ¿qué pasa con el numerador? Perdón, el denominador. Que cuando omega F es igual a omega 0 hay una asíntota. Exactamente, hay una asíntota cuando estos dos son iguales. Entonces, eso ocurre, digamos, por la variable que estamos tomando, cuando aquí en el eje tenemos el valor de 1. Entonces aquí, si esta línea representa el valor de omega F entre omega 0 igual a 1, que es lo que, eso querría decir que son iguales, tendremos una asíntota. Entonces, esquemáticamente tendríamos algo como lo que sigue. Entonces tendremos algo así de, este aquí va creciendo, tenemos la asíntota justo cuando estas dos cantidades son iguales, porque cuando son iguales esto se vuelve un 1 y entonces el denominador se indetermina. Se hace 0 y por lo tanto el cociente se indetermina. Entonces tendremos un comportamiento de este estilo. ¿Y esto cómo lo interpretamos? O sea, recordemos que esta B, o en general este cociente, nos está dando la información de qué tanto nos estamos alejando del punto de equilibrio. Lo que estamos entonces encontrando aquí es que cuando omega F es igual a omega 0, o al menos muy cercano, vemos que el sistema, que la amplitud de las oscilaciones crecen en extremo. En la asíntota vemos que van a más o a menos infinito. O sea, nos apartamos por mucho del punto de equilibrio hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí está quedando claro lo que estamos encontrando aquí de la gráfica, cómo interpretamos lo que está ocurriendo. Sí, sí se entiende. ¿Sí? El comportamiento asintótico, sí. ¿Vale? Entonces, ¿y este tipo de fenómenos dónde se observan? Donde tal vez este tipo de comportamientos ustedes lo han experimentado u observado. Tenemos un sistema, bueno, en este caso un bloquecito, que puede representar, por ejemplo, una estructura. Ok, entonces tenemos, y se aplica una fuerza oscilante también, con una determinada frecuencia. Cuando la frecuencia de la fuerza que se está aplicando es muy parecida a lo que llamamos como la frecuencia natural del sistema, ¿qué es lo que vemos? Que las amplitudes de oscilación pueden ser muy grandes, pueden aumentar mucho. Sí, la asíntota puede indicar que hay o ya sea una estabilidad muy alta o inestabilidad en el sistema, ¿no? ¿A qué te refieres con esto de estabilidad o inestabilidad? O sea, ¿a qué te estás refiriendo? No me queda claro. Por ejemplo, en este caso,
que el sistema se mantenga oscilando ya de forma perpetua o que se amortigüe. Podría ser uno de los dos casos. Bueno, con la ayuda de esta fuerza, o sea, lo que estamos, o al menos la idea que intento como que enviar es, aquí está la posición de equilibrio. Tenemos nuestro bloque oscilando. Ya habíamos visto que, por ejemplo, el caso para la ecuación diferencial homogénea, eso quiere decir que no está esa fuerza extra, el bloque va a estar moviéndose entre A y menos A. Entonces va a estar oscilando, va a estar moviéndose de esta manera, a la izquierda y a la derecha, pero siempre, digamos, dentro de los límites de este A. Todo va a depender, pues, de las condiciones iniciales. Bueno, ¿qué sucede cuando agregamos una fuerza? Pues que por ejemplo, va a reforzar las oscilaciones. Podría ser, claro, dependiendo de la F0, que mantengamos los mismos puntos de retorno. ¿Ok? Entonces todo va bien, pero lo reavivamos. O sea, aun y cuando haya fricción, ese sistema va a estar oscilando. Pero ¿qué pasa cuando la frecuencia de la fuerza que estamos agregando es muy parecida o muy cercana a la omega 0 para este sistema, que depende de la K y la constante de resorte y la masa? Bueno, que esas oscilaciones pueden alejarse mucho más del punto de equilibrio, del X0. Digamos, ya no salimos de los puntos de retorno que habíamos encontrado para el sistema sin reforzamiento. Entonces podemos aquí imaginarnos, voy a ser mucho más exagerado y decir que podemos tener este tipo de movimientos. Vean que aquí me estoy alejando por mucho del punto de equilibrio. Sí. Es lo que está sucediendo. Y eso donde se ha observado y que es y que es muy bueno, no sería la palabra es un fenómeno natural que seguramente más de uno hemos experimentado. Bueno, y de hecho es la base para el diseño de estructuras. Y estructuras me refiero a edificios. ¿En juegos mecánicos? ¿En qué, perdón? ¿Juegos mecánicos? Juegos mecánicos, por ejemplo, podría ser eso. Si imaginamos estas, ¿cómo se llama? Montaña rusa. Con el movimiento del carrito, el movimiento del carrito, toda la estructura, podría estar generando perturbaciones, podría estar justamente actuando como una fuerza extra. Entonces, ¿qué riesgo podría ocurrir con la estructura? Entonces, aquí tenemos un pedacito del riel. Y imaginemos que aquí están pasando, ¿no? las llantas del vehículo. Entonces, por el movimiento del vehículo, pues puede inducir vibraciones sobre la estructura, ¿no? Creo que más de uno lo hemos experimentado, ¿no? Vemos que la estructura comienza a vibrar. Pero si la frecuencia con la que es perturbada la estructura es tal que, bueno, vale la pena mencionar primero lo siguiente. Cada estructura, cada objeto tiene una frecuencia natural similar a la omega 0. Entonces nuestros cuerpos tienen una frecuencia natural. La mesa, una silla, un vaso de vidrio, tiene una frecuencia natural, es decir, un valor para el cual esos objetos comienzan a vibrar. Entonces, si las oscilaciones o las perturbaciones generadas por los carritos estos son tales que se acercan a la frecuencia natural de la estructura, lo que podría ocurrir es comenzar a generar daños, a quebrarlo. ¿Por qué? Porque pues la estructura comienza a vibrar. Y si lo hace, o sea, empieza a hacer esto. Imaginen que esto es una forma muy simple
pero es lo que está ocurriendo. Comienza a vibrar respecto a su punto de equilibrio. O sea, esta estructura comienza, por ejemplo, a tener movimientos verticales. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo con toda la estructura? Sí, profe. ¿Sí? Entonces hay un punto de equilibrio, ¿no? Cada uno de esos elementos va a comenzar a subir y a bajar. Entonces está algo así como la masita. Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Pero ¿qué pasa cuando la perturbación, en este caso la fuerza, comienza a aplicarse o a tener una frecuencia muy parecida a la frecuencia propia del objeto, de la estructura? Pues estas perturbaciones o la amplitud de estas se van incrementando, siendo más y más grandes. Es decir, que esta estructura se va alejando cada vez más y más del punto de equilibrio. Y es cuando empiezan a aparecer daños estructurales. Eso también sucede en los terremotos. Esto explica también por qué hay algunos edificios que durante un sismo caen y otros no. Los sismos o el movimiento de la Tierra tienen una frecuencia que depende de muchos factores, ¿no? Del lugar donde se está realizando el movimiento sísmico. Pero bueno, entonces tiene una frecuencia omega F. Entonces, si esta omega F coincide por azares del destino con la omega 0, la frecuencia natural de alguna estructura, de algún edificio, entonces la perturbación, la amplitud de las oscilaciones se incrementa, corriendo el riesgo pues, de generar un daño estructural o incluso pues, hacer que el edificio pues, se venga para abajo. A este fenómeno se le conoce como resonancia. No sé si ya habían escuchado acerca de este término. Yo había escuchado que se ligaba con la frecuencia, pero no lo había relacionado todavía. Ok, muy bien. Pues bueno, es lo que digamos, parte del análisis en este tipo de estructuras, pues contempla justamente eso es lo que estamos observando. O sea, todo esto que estamos viendo aquí de manera muy simple, como ven, pues ya en la parte real, la parte de aplicación, pues es muy importante. Entonces, generalmente, pues sí, un sistema para fines prácticos se puede modelar como un bloque resorte para entender en primera instancia cómo es que se da el movimiento oscilatorio. Identificamos que hay una frecuencia con la que los objetos comienzan a vibrar. Por ejemplo, no sé si, bueno, si les ha tocado que pasan al lado de una bocina. Está en una bocina estas, de fiesta, digamos, y en su cuerpo como que empiezan a, notan como que Se siente todo el poder, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es porque pues, nuestros órganos tienen también una frecuencia natural. Entonces, pues, con esta perturbación, con esta FDT, pues alimenta las vibraciones de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, es ahí la explicación de por qué justamente cuando pasamos frente a una bocina de estas enormes, pues nuestro cuerpo sentimos, ¿no? Hay una sensación ahí de vibración. Pues justamente es lo que está sucediendo. Tenemos un sistema ahí de oscilaciones forzadas. ¿Ok? Entonces, bueno, para concluir, si la fuerza que se aplica, la fuerza FDT, aquí FDT se aplica con una frecuencia muy parecida a la frecuencia natural del sistema, ¿okay? La amplitud de las oscilaciones se incrementa. Y eso lo vemos en las asíntotas que tenemos justamente aquí. Muy bien. La amplitud de las oscilaciones se incrementa. A este fenómeno se le conoce como resonancia. También un ejemplo de esto, un poquito de caricatura, es cuando una o una cantante de ópera da
una nota con su voz y llega a la imagen de que rompe una copa de vidrio, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una forma un ejemplo en el que resaltamos esta parte. O sea, el vaso de vidrio, la copa de vidrio tiene una frecuencia natural, una omega 0, que tiene que ver con el material con el que está elaborado. Entonces, si él o la cantante con su voz emite una onda sonora con la misma frecuencia que con la que está elaborada o propia de la copa de vidrio, pues entonces amplifica las perturbaciones, la amplitud de las oscilaciones y que puede provocar que explote, ¿no? la copa. Bien, entonces este fenómeno de resonancia, pues tiene su origen justo en lo que acabamos de comentar, ¿no? En cómo se compara la frecuencia de la fuerza extra que estamos agregando con la frecuencia natural del sistema, la omega 0. Lo que vamos a ver la clase siguiente es cómo atenuar estos efectos. Porque como vemos aquí con estos ejemplos, pues pueden ser muy problemáticos, ¿no? Si dejamos ahí el bloque con esta fuerza actuando. Entonces, de ahí es la importancia del amortiguador. Entonces, la siguiente sesión, en lo que nos vamos a enfocar es en discutir nuevamente este tipo de sistema, quiero decir con oscilaciones forzadas, pero ahora con el ingrediente del amortiguamiento. Ahí va a ser muy importante el factor de amortiguamiento, porque, adelantándome, estas asíntotas se pueden atenuar, se pueden disminuir, incluyendo el factor gamma. Entonces ya suavizamos el comportamiento oscilatorio. ¿Dudas, comentarios finales de esta parte? No, profe, todo muy claro. ¿Sí? Ok, bien, entonces permítanme, tenemos la sesión aquí, pero les envío el link para la asistencia.